Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal Cooking Channel RD. Como bien lo pueden leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes picar o partir un pollo de estos que venden así enteros en el supermercado. Hago este video por la sencilla razón de que cuando yo comencé a vivir solo, yo no tenía idea de cómo picar o partir uno de estos pollos. Y pues yo me la pasaba buscando en internet cómo hacerlo y me daba mucha brega encontrar un video que me explicara la manera más fácil de realizar esto. Hoy en día, pues como ya yo sé, ya lo he hecho muchas veces, decido compartir cómo lo hago con ustedes para que así lo puedan también poner en práctica y se les haga mucho más fácil picar su pollo. Lo único que vamos a necesitar es un cuchillo que esté bien afilado, que corte bien, que no esté boto, y vamos a necesitar una tabla de picar, puede ser así o así, la de su preferencia. Yo voy a utilizar esta. La tabla es simplemente para cuidar nuestra meseta, esto aquí de la cocina, y que no se dañe. Lo que vamos a hacer, obviamente vamos a sacar nuestro pollo del empaquetado, puede venir en cualquier tipo de presentaciones, en este caso vino aquí en una bolsa, pero a veces lo venden en unas bandejas y en diferentes presentaciones. Vamos a sacarlo. Como puedes ver, este es el pollo completo que vamos a estar picando el día de hoy. Casi siempre vienen con estos paquetes así, que son los que absorben la humedad o la sangre que va a botar el pollo. Todo esto lo vamos a echar a un lado o a botar, y pues básicamente así tendremos nuestro pollo ya con esto cortado con las patas normalmente. Uy, botó más sangre, miren. Eso es normal, porque el pollo ya estaba descongelado. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a deshacernos de toda la sangre que le quede a nuestro pollo. Y vamos a comenzar. Lo primero que yo hago para que se me haga más fácil es quitar las alas. Lo pongo así, boca abajo, y pues agarro una de las alas y corto comenzando por aquí, así. Como pueden ver, se hizo muy fácil cortar esta ala. Y pues procedemos con la otra de la misma manera. Por eso es que hay que tener un cuchillo que corte bien para que no les dé trabajo cortar esto. Cuando nuestro pollo ya esté así, sin las alas, lo vamos a voltear. Y vamos a separar esto y esto, que es lo de los muslos. Normalmente tiene así un poco de cuero, lo vamos a ir cortando. Y vamos a llegar poco a poco, así alrededor del muslo, sin dañar la pechuga. Como pueden ver, el muslo se separa. Todo eso está unido solamente por el cuero. Y se separó un lado. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Como pueden ver, cortamos el cuero así para arriba, y pues se va a ir separando el muslo de donde va la pechuga. Miren qué fácil es. Incluso hasta con las manos ya se puede ir abriendo y ya se separó. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a terminar de cortarlo desde aquí. Miren, ya todo esto es cuero que lo vamos a cortar. Y ya tenemos en este momento separado los muslos de lo que es ya la pechuga. Vamos a comenzar con los muslos para separarlo del hueso. Yo lo que hago siempre es doblarlo, sentir aquí la unión del hueso y lo doblo así hasta que parta. Y de la otra forma igual, donde se une el hueso con esto hasta que parta. Cuando ya ven que partió, de este lado lo pueden visualizar, ahí termina el muslo, pues ahí es donde voy a cortar. Todo esto es cuero, de esto nos vamos a deshacer ahora. Y pues vamos a cortar de la misma manera del otro lado. Y nos deshacemos de todo el cuero. Ya en este momento, por ejemplo, a mis muslos yo siempre le quito el cuero, así, con las manos. Sale bastante fácil. Y lo retiro todo, porque no me gusta. Y ya esto lo boto. Miren, ya esto es para botarlo. Y con el otro lo haré de la misma manera. Entro los dedos así por el cuero para despegarlo. Y pues lo voy quitando con las manos hasta que lo saco así. Y ya todo esto es cuero o grasa, que es lo que se va a botar, y simplemente me quedo con estos muslos. Ya en este punto ustedes pueden optar por dejarlos así, los muslos completos, o partirlos. Yo en mi caso los voy a partir porque me gusta tenerlos separados, así por aquí. Es muy fácil, como pueden ver ya tengo un muslo aquí solo. Y pues ya tengo el otro tipo de muslo. Ya en este punto lo que hay que hacer es siempre limpiar el exceso de grasa. La grasa viene siendo estos cueritos, pues se limpia así con el cuchillo y se le va quitando. Como pueden ver, todo esto es exceso de grasa. Si no les importa, pues se lo dejan a sus muslos. Si la grasa sí es un problema para ustedes, o todo ese cuerito, pues se lo quitan igual que yo. Yo siempre me deshago de eso. Y pues cada pieza la voy echando en una olla, así, cuando ya la tengo lista. Esta también, a veces le quedan unos pedacitos de grasa,
Y pues yo se lo quito así, me hago seguro de que esté bien limpio y pues lo reservo en la olla. Con el otro vamos a hacer lo mismo, vamos a separarlo. Como pueden ver, está limpio para la olla. Y este, que es casi siempre el que le queda toda la grasa, pues se la voy a retirar así con el cuchillo. Miren. Quizás las primeras veces para ustedes va a ser un poquito difícil, pero ya luego de que lo hagan 2 o 3 veces va a ser mucho más fácil picar sus pollos. Yo antes veía eso como algo muy difícil de hacer. Luego de que aprendí, pues ya lo hago con mucha facilidad y me tomo ya poco tiempo haciéndolo. En este video, porque estoy enseñándoles a ustedes, por eso estoy tardando, pero ya en 2 minutos yo pico un pollo bastante fácil. Con las alas, que fueron las primeras que quitamos, no hay que hacer mucho, simplemente yo le quito esto de aquí, esta uñita, como pueden ver que le queda aún la uña del pollo, pues simplemente yo pongo el cuchillo así y la corto. Y ya, eso es todo. Si quieren, la pueden separar. Hay personas que les gusta así el ala completa, pero yo a veces la separo. Corto aquí a la mitad y separo las alas. O sea, divido el muslo de lo que es el ala como tal. Y ya tengo el ala en 2 partes, muslo y ala. Con la otra hago lo mismo, retiro esto que es donde está la uña. Lo corto. Y pues separo el muslo de lo que es el ala. Miren, muslo y ala para la olla. A medida que voy quitando este cuero me voy deshaciendo de él, lo voy echando en la basura porque ya no lo vamos a necesitar. Y pues seguimos cortando. Esta parte que es donde estaban pegados los mulos, también pueden quitarle todo el cuero así con las manos. Que todo esto es grasa, miren. No es más que grasa, pues lo botamos. Y pues yo voy a proceder a seguir cortando y quitándole toda la grasa. Esto por ejemplo es el culito del pollo, pues yo también lo corto, que no sirve para nada, lo único que tiene es grasas. Y pues voy limpiando así la pieza hasta que ya me deshaga de todas las grasas. Esta por ejemplo con los dedos, yo hago así, le meto el dedo y voy limpiando todo esto. Es muy importante dejarlo bien limpio, ya que esto es una pieza que contiene mucho hueso y todo esto de grasa. Pues hay que limpiarlo así con los dedos o con el cuchillo, como se te haga más fácil. Yo opto siempre por hacerlo con los dedos porque así puedo meterlos así y sacar todo eso de adentro que están viendo ahí. De todos modos, este pollo se va a lavar antes de cocinarlo. Miren, todo eso se le saca. Este pollo siempre hay que lavarlo antes de cocinarlo y todo eso. Así que esto es simplemente una limpiadita manual antes de hacer el lavado. Y pues ya, normalmente yo esta pieza la dejo así completa. Y para el cardero. Ahora, con esto que son las pechugas, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta parte de esta aquí, que es la pechuga. Primero yo quito todo el exceso de grasa o de cuero, como le digas tú. Así con las manos siempre me resulta más fácil quitarlo, lo que es el cuero o la grasa, porque con el cuchillo es más complicado o más incómodo, y mucho más si tu cuchillo no está tan afilado, pues se quita así con las manos. Todo eso es grasa. Miren. Miren qué fácil se quita con las manos todo lo que es la grasa. Miren. Todo eso se va a botar. Pues cuando tengamos esto así, la pechuga de este lado y esto, lo vamos a separar. Haciendo así con el cuchillo, vamos a ir cortando. Para lograr esta separación podemos ayudarnos así con las manos y ya todo se va a ir soltando. Separamos de aquí y ya tenemos esta pieza separada de lo que es la pechuga. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a limpiar, como hicimos con los muslos, toda la grasa así con el cuchillo. Es muy fácil, solamente pasamos así y le quitamos todo lo que es blanco, que eso viene siendo grasa. No es necesario que se le quite todo, porque hay personas, como ya mencioné, que les gusta su chin de grasa, que les gusta sentir un poquito de grasa en su carne, en su pollo. Miren, todo eso se le saca así con las manos. Si no se lo quieren quitar, pues no se lo quitan. Yo en este caso lo que hago siempre es que corto esto de aquí, separo lo que es esto, le hago así para ayudarme, y ya tengo, como le decimos aquí, un cocote o el cuello del pollo, lo tengo ya separado de esta pieza. Y pues ya
lo echo todo aquí. Nuevamente limpiamos la tabla de toda la basura y pues ya llegamos aquí a trabajar con la pechuga. En este punto también es muy relativo porque cada persona le gusta la pechuga o depende de lo que vayas a hacer con este pollo. Si la vas a hacer en lonjas para hacer pechugas a la plancha o si solamente el pollo es para guisar, como en este caso, la voy a partir de la siguiente manera. La parto así en dos porque este pollo no es para hacer pechuga a la plancha, esto es para cocinar pollo guisado normal. Entonces yo lo que hago es que lo divido así siempre en dos. Me doy una ayudita haciéndola así al cuchillo por el hueso que hay debajo y pues la divido en dos. Cuando tenga la pechuga así dividida en dos, paso a limpiar toda la grasa igual. La que ya no pude quitar con las manos, la quito ahora en este punto. Cuando ya la tengo partida en dos, miren, todo eso es grasa. Lo voy limpiando. Limpio todo lo que es la pechuga. Y pues como ya te mencioné, como este pollo es para guisarlo, yo lo que voy a partirlo es así siempre, en cuadritos así. Normalmente en 3 o en 4 pedazos. En este caso lo voy a partir en 4 pedazos. Cuando haya hueso simplemente le hacen así al cuchillo y pues siguen cortando. Miren, como pueden ver, yo partí ya esta pechuga en 4 pedazos que es para guisar. Y haré lo mismo con la otra pechuga, o sea, con la otra mitad de la pechuga. Voy a limpiar y luego a partir en 4 pedazos. Miren toda la grasa que voy limpiando. No hay ciencia o no hay forma exacta de o forma a seguir para limpiar esto. Simplemente hazlo como te parezca más cómodo. Lo puedes limpiar con las manos o como te dije con el cuchillo, ya como desees. Cuando ya la tengas completamente limpia, pues simplemente lo partes como desees también. Yo lo parto en 4 pedazos para guisar. Mira, 4 pedazos para guisar. Y este es todo, ya este es el pollo picado. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido. Es muy fácil picar pollo, ya miren cómo tengo un pollo completo picado en la olla. Y en un próximo video, quizás te salga después de este, voy a enseñar cómo lavar y preparar y sazonar este pollo para poderlo cocinar. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por ver este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.